Marcos Buscalia. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Dale. Todavía no volviste a la Argentina, es el Buscalia que está en Wall Street y hace su informe desde Wall Street sobre lo que pasó en un país latinoamericano que es la Argentina ayer. ¿Qué le dice a los inversores? Bueno, no hay mucho que imaginarse porque hay muchos informes que han dado vuelta hoy, digamos, de bancos internacionales y todas las interpretaciones fueron muy positivas, digamos. Básicamente el gobierno ganó la elección, va a ganar en octubre. Creo que ha sido todo muy, muy positivo. Lo vimos en los mercados hoy, el peso, pensá, se desplomó, o sea, de 17,70 en el mercado mayorista, 17,17, 13 algo por ciento de apreciación. Las acciones más de 4% de suba. ¿Se desplomó el dólar? Se desplomó el dólar, sí. ¿Las acciones? Las acciones más de 4%, varias subiendo entre 8 y 10%, los bancos, algunas reguladas. Los bonos también subieron un montón. O sea, fue un día donde el mercado reaccionó muy fuerte. Ya el viernes, te diría, ya jueves, viernes, estaba empezando a mejorar. Yo creo que ya con la circulación de algunas encuestas que daban más pareja a la elección, ya se empezó a posicionar un poco el mercado, pero hoy fue una fiesta. Ahora tengo una pregunta. Si hay menos demanda de dólares, porque Sí. la gente tiene menos miedo a que haya como una especie de reflujo populista, Sí. ¿eso influye en la conducta del Banco Central sobre las tasas en pesos? Sí. Que es la gran discusión del nivel de tasas Sí, sí. que tiene que ver con la reactivación, etc. Hay un ejemplo que lo vamos a tener mañana, me imagino yo. En este sentido, mañana vencen 530.000 millones de pesos, o sea, más de 30.000 millones de dólares de LEVAC. Sí. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si Sí. Cristina hubiera ganado por 10 puntos, vamos Sí. a hacer un caso extremo, Sí. y bueno, probablemente mucha gente no hubiera renovado esas LEVACs, le hubiera pedido los pesos al Banco Central y con esos pesos hubiera ido a comprar dólares. Entonces hubiera sido una presión sobre el mercado cambiario que para frenarla tiene que hacer una combinación de vender algunos dólares, dejar que algo se deprecie el tipo de cambio y también subir tasas. Entonces no tiene esa presión. Ahora, me imagino yo que va a ser una licitación mucho más tranquila, ¿sí? Donde hay... Ahora, en el mediano plazo, Sí. la gente que dentro del gobierno, sobre todo en el segundo nivel de la jefatura de gabinete, me detengo ahí, Sí. está con que Sturzenegger tendría que bajar más la tasa, más la tasa, más la tasa. Esa discusión, ¿cómo pensás que le influye la elección de ayer? O sea, ayuda a que el Banco Central baje. El Banco Central tiene una tasa de muy corto plazo, que es lo que llama tasa de política monetaria, y después opera sobre toda la curva de LEVACs. Esa curva de tasas de LEVAC, sí, para que se entienda, hay LEVACs que maduran a los 30 días, a los 60, etcétera. Esa curva, las tasas estuvieron subiendo. Básicamente, los últimos, eso tendría que bajar. Bueno, lo que sigamos. llamamos la tasa de política monetaria con la cual trata de regular más la liquidez, yo creo que esa va a tardar un poco más porque, en definitiva, acordate que lo que mira el Banco Central es cómo está la inflación núcleo. Está bien, está bien. No te voy a decir Es que otra está cosa. totalmente Listo. separado. Está bien. Ahora, esto es el cortísimo plazo. Ahora, Sigamos. ¿qué impacta la elección en el menos inmediato plazo? De acá a las elecciones. Me parece muy importante. Porque al final, como bien hablamos la semana pasada y comentaste hoy, la economía está en una fase de recuperación, siempre con cierta simetría, pero hay una fase de recuperación, se está sintiendo más, me da la impresión, y el hecho que la elección haya salido, digamos, razonablemente bien, me parece que va a hacer que esa recuperación no se aborte. ¿Sí? En cambio, volvemos al ejemplo, Cristina ganaba por 10% de diferencia, mucha gente que estaba pensando, no sé, una inversión, comprar una casa, digamos, básicamente por ahí decía, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Si Cristina hacía una gran elección, gente que estaba pensando inversión se inhibía. Ahora al revés. Con esta elección que hace Macri, o que hace el oficialismo, gente que estaba pensando en inversión la acelera. Bueno, te voy a poner así. Yo creo que por lo menos de acá a la elección no va a interrumpir la recuperación. Ahora, si decís, voy a invertir, no sé, una gran inversión a largo plazo, probablemente la gente diga de acá a octubre, tampoco es tanto, voy a esperar. Pero ahí voy a la tercera pata de las elecciones. Sí. Siempre hablamos que había como dos factores que estaban dilatando. ¿Por qué no venían las inversiones? Sí. ¿Te acuerdas que el gobierno esperaba una avalancha? No vino. Hay un factor que va a tardar mucho en mejorar, que es el factor de que los impuestos son altos, las regulaciones laborales, el costo laboral. Eso va a tardar, pero el hecho de que el gobierno gane la elección le va a dar capital político para ir operando sobre esas variables de mediano plazo. Entonces eso es positivo, pero paciencia. Pero el otro gradualismo de los dos lados. Gradualismo de los lados. Ahora, el otro factor, acordate que la Argentina es el país con volatilidad regulatoria probablemente más alto del mundo. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que vos vas a invertir de largo plazo, ¿no? Y te promete este gobierno, suponete un marco regulatorio y decís, me gusta. ¿Qué te garantiza vos que el próximo presidente, suponete que sea Massa o Urtubey, te lo va a respetar? Nada.
Entonces, sobre todo si estaba la posibilidad de venir Cristina, decir, seguro no me lo respetan. Lo que decís es que este resultado le da al país previsibilidad en el sentido de que va a haber Macri más tiempo del que se podía sospechar. Bueno, hay una falta de previsibilidad que, a mi entender, esto es lo que escribimos con Sergio Berenstein en el libro Los beneficios de la libertad, que el sistema electoral no te da previsibilidad, pero dado este inconveniente que es difícil de solucionar, me parece que el hecho que pensar, bueno, con esta elección Macri va a terminar el mandato, es probable que se reelija o que alguien de su espacio, te da un horizonte de previsibilidad mayor, porque me parece, como bien decía en el análisis antes, al final me parece que esta elección lo que te dice es, si se ratifica en octubre, por supuesto, es muy difícil que con esto el peronismo el kirchnerismo, la parte más radicalizada, coopte al resto del partido, con lo cual volver a ser una opción de poder y volver a poder modificar ese marco regulatorio, después, si pierde la elección Cristina, prácticamente la probabilidad es cero. Entonces yo creo que es muy importante para el post-elecciones, la economía post-elecciones. Creo que va a haber inversión que se va a empezar a disparar, tampoco hay que pensar que va a venir un boom, pero sí hay inversiones que se van a empezar a disparar, a pesar de lo otro que dijimos que era el tema de regulaciones, impuestos, etcétera, que más lento, que le saca rentabilidad a muchos sectores, con lo cual hace más lenta la inversión. Hay un tema que parece abstracto, técnico, y que tiene una influencia enorme en la vida de todos nosotros y en la economía en general, que es el costo del dinero. Sí. Este programa es gradualista porque supuso siempre que hay un mercado financiero internacional, sobre todo, que lo va a financiar. Sí. Por eso no hago un ajuste fiscal severo. Exactamente. Y me apalanco en la capacidad de endeudamiento que tengo. Y hasta ahora les resultó. Fue una apuesta que les resultó. Esta elección, ¿cómo le pega eso? ¿Al riesgo país, a la tasa de interés? Muy buen punto. Entonces, suponiendo que no cambia nada global, o sea, solamente lo que impacta a la Argentina en esto, y bueno, esto va a ir bajando las tasas de interés, va a ir bajando el costo argentino. Pensemos, si gana el gobierno la elección y va implementando, digamos, una corrección fiscal y mejorando ciertas otras variables, las calificadoras, por ejemplo, van a ir subiendo a Argentina a, no sé, dentro de varios años puede ser investment grade, ¿no? Faltan bastantes años. Entonces eso implica un costo de capital menor. Entonces, Morgan Stanley había había descalificado a la Argentina hace... No, esto era... es una parte de Morgan Stanley que es la que arma los índices de frontera. Esto fue en mayo. ¿Por qué? Porque básicamente hablaba, si te acordás, de la irreversibilidad. Quería ver que haya irreversibilidad de este proceso. Entonces también es importante el tema. ¿Vos crees que el que hizo ese diagnóstico hoy lo corregiría? Bueno, me imagino que va a esperar en octubre. Probablemente no sea lo único, probablemente esperen un poco más, pero diría que hay una mucha mayor probabilidad que si el gobierno gana en octubre, la Argentina pasa a ser mercado emergente en vez de mercado fronterizo. ¿Te acordás que esa era la división? Hablaban concretamente, querían ver la irreversibilidad de este proceso. Yo creo que si gana el gobierno en octubre, se va a hacer, no te digo irreversible, pero por lo menos hay un horizonte de previsibilidad que no tenemos hoy. Sí, y me parece, para ir terminando, que hay que mirar algo muy concreto. Con estos gobernadores tal cual quedaron ayer, un poco desconcertados de por qué perdieron, el gobierno va a ir uno por uno, no en bloque, uno por uno. Hoy me lo decía un ministro, a la norteamericana, te doy un puente, me das los votos, para ir construyendo mayorías específicas para una ley de reforma tributaria, una ley de reforma, te diría, no previsional, un blanqueo laboral más que una reforma previsional, y la ley del presupuesto que va a incluir responsabilidad fiscal. Bueno, yo creo que el mercado, calculo que eso lo va a estar mirando. A mí me da la impresión, Carlos, que en la Argentina un presidente que es popular y tiene plata, como va a ser Macri si emerge ganador, puede aprobar leyes aunque no tenga mayoría en el Congreso. Eso está aprobado en la historia argentina. Entonces, ¿por qué? Porque los gobernadores, que son los principales, justamente como decís, con los que se tiene que sentar para arreglar las leyes, bueno, básicamente no se le van a oponer a un presidente popular y con plata. Marcos Buscalia, muchas gracias. Muchas gracias. Marcos, vamos.